Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Mi nombre es Ana para los que no me conocéis todavía y hoy estamos resguardados en la terraza porque estamos con una ola de calor aquí en España. Esta ola de calor seguirá seguramente con nosotros hasta el próximo martes, por lo tanto nos espera un fin de semana, hoy, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, 5 días más o menos, bastante moviditos con temperaturas que requieren especial atención, sobre todo para todos aquellos que están en la calle, que trabajan en la calle o que pasan mucho tiempo al sol. Hidratación es muy importante en estos casos, es lo que os podemos decir, es lo que decimos siempre: beber mucha agua, hidratarse muy bien, evitar excesiva exposición solar, llevar gorros, una sombrilla, algo para taparos o sombra natural, buscad también. Las olas de calor normalmente son las que quitan a algunas víctimas, sobre todo gente mayor o niños que han estado demasiado tiempo en el sol, o aquellos que trabajan a pleno sol al aire libre en la calle, sobre todo construcción, barrenderos, personal de limpieza de las calles, o cualquier otra persona, repartidores, por ejemplo, también. Así que tened muchísimo cuidado. Hoy les traemos 3 noticias importantes, como siempre, sobre qué es lo que está pasando en España. La primera noticia va a ser sobre los datos de nacimiento en nuestro país. Como bien sabéis, España ha estado perdiendo natalidad progresivamente desde el año 2008, desde la crisis aquella, desde que estalló la burbuja inmobiliaria, pues desde entonces es cuando ha empezado a perder natalidad y no se ha recuperado en todo este tiempo, que han pasado ya casi 20 años, han pasado 16 años ya desde aquel entonces. Lo bueno es que los últimos 5 meses los datos han empezado a mejorar muy poquito, pero han empezado a mejorar. Aquí en la pantalla tenéis la imagen de cómo se compara con el año anterior, con el 2023, y este año 2024. Y podéis ver que estos últimos 5 meses, pues las cifras han estado mejorando un poquito. Es cierto que siguen todavía muy por debajo, como un 26% por debajo, lo que es una barbaridad, de las cifras de hace 10 años. Pero es mejor que nada, que al menos no continúe cayendo, sino que se mantiene al mismo nivel y sube un poquito. También es cierto que en España hay muchísima inmigración, por lo que realmente la natalidad sí que está más o menos ahí está casi al límite, subiendo un poco. Pero también hay mucha inmigración de familias con niños. La gente va trayendo niños, se empadronan nuevos niños, están yendo a los colegios, a preescolares, a primaria, secundaria, a bachillerato, a las universidades. Por lo tanto, realmente no es que haya menos niños. De hecho, vayáis por donde vayáis, se ven niños. Un montón de parques infantiles que siempre están llenos, por lo que nunca entiendo por qué Educación ha recortado muchísimas clases de educación, justamente de ese tipo de educación preescolar, educación primaria. Han recortado muchas clases en colegios públicos, lo que no tiene sentido porque faltan plazas desde siempre. Cada vez que vayamos a matricular a alguna familia que nos contacta para realizar trámites de inmigración legal aquí en España, cada vez que vamos a matricular fuera de plazo a los niños, nos dicen siempre lo mismo, que habrá que mirar dónde hay plazas porque muchos colegios están llenos y recortan clases. No me lo explico, no lo entiendo y seguramente nunca lo vayamos a entender porque no es para nada lógico. Ahora mismo, de media, cada día nacen unos 850 niños aquí en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, que es el que elabora diferentes tipos de informes útiles para ver cómo es la situación aquí en España, con diferentes factores de lo más variados. Son mejoras muy pequeñas, pero ralentizan el descenso de la natalidad aquí en el país, que es muy importante. Por comunidades autónomas, atención, donde mejores cifras hay: comunidad autónoma, no provincia, ¿vale? Ni la ciudad, comunidad autónoma. Baleares, Castilla y León y Madrid tienen las mejores cifras. Donde está más o menos igual o ha bajado un poquito es Murcia, Extremadura, Galicia, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Ceuta. Puede darse a diferentes factores, porque igual la situación no es la mejor por el tema de empleo, seguramente los sueldos o el tipo de contratos que hay. Las zonas más turísticas obviamente tendrán más
contrato temporal, sueldos más pequeños, por lo tanto la gente pensará dos veces antes de traer al mundo a un niño más, y las zonas donde hay contratos, digamos, mejor pagados o no hay tanto empleo básico, empleo precario, entre comillas, o empleo con sueldo más bajo, obviamente la gente tendrá algo más de posibilidades para darle un mejor futuro para sus futuros niños. Pero esta es la situación, poquito a poco está mejorando, ojalá que siga así porque el futuro no se ve bonito si sabemos que va a faltar gente joven. Cuando todo el mundo se vaya a jubilar, nuestras generaciones todavía, pues, ¿qué va a pasar? Va a faltar todavía más profesionales, va a haber traer gente de fuera. ¿Qué va a pasar con el país? La jubilación, las pensiones, no sé. Muchos de nosotros pensamos que las pensiones incluso van a desaparecer ya para cuando a nosotros nos toque jubilarnos porque vemos que ya es poco sostenible ahora, casi insostenible, y quedan todavía décadas para que nos jubilemos. Por lo que buscamos otras alternativas para asegurar nuestro futuro una vez que terminemos de trabajar. Así que veremos a ver, ojalá que la situación mejore y ojalá que el gobierno mejore las condiciones tanto de vivienda como económicas en general, de sueldos, del coste de vida, para que la gente vea que, de acuerdo, tengo mi casa, tengo un empleo estable, puedo tener un niño en el caso de que lo quiera tener. Ojalá que ese día algún día llegue. La siguiente noticia que os quería compartir es sobre los contratos de trabajo. Curiosamente, más del 50% de los nuevos contratos laborales en la provincia de Alicante son contratos a tiempo parcial. Esto es algo que cuando yo estaba trabajando todavía para empresas que no era autónoma, no tenían nuestros propios negocios, no entendía, daba por hecho siempre de que el contrato laboral debe ser a jornada completa y para mí era demasiado raro ver contratos que eran, por ejemplo, a media jornada o sobre todo 4 o 6 horas a la semana. No lo comprendía cuando empecé a trabajar aquí en España por primera vez, pero con el tiempo he empezado a ver que hay muchos sectores y hay muchos departamentos, sobre todo en el turismo, que sí que requieren trabajo, digamos, cubrirlo solo 4 o 6 horas. Y hoy en día es algo más que habitual. Aunque la reforma laboral ha reducido drásticamente la temporalidad de los nuevos empleos, lo que significa que hay cada vez más y más contratos, de hecho hay récords en números de contratos fijos o fijos discontinuos en España y en nuestra región también. Pero lo cierto es que muchos de esos contratos se celebran para duración de horas menor de lo que es la jornada completa. ¿Por qué está pasando? Porque aquí hay muchísimo turismo, sobre todo el tema de hotelería. En hoteles, por ejemplo, la limpieza, las camareras de pisos suelen trabajar 6 horas, os lo digo por experiencia de gente cercana a nuestra. Se paga bien, pero son 6 horas. También hay muchos camareros. Es cierto que camareros en restaurantes, en bares de hoteles hacen jornada completa de 8 y a veces incluso 10 horas, aunque no deberían, pero es la realidad. Hay recepciones, suelen hacer o 6 o 8, dependiendo del caso. Normalmente es 8 horas porque son turnos rotativos y es importante cubrir todos los huecos, los 3 turnos del día, mañana, tarde y noche. Entonces suele ser de 8 horas, al no ser que sea como turno entre medio, que puede ser de 6. Y hay muchos otros sectores que están trabajando igual, que están dando iguales condiciones y realmente pues tienen no la jornada completa, sino que una parte de ella. Aún así, en la gran mayoría de los casos suele cobrarse más que el salario mínimo interprofesional, por lo que tampoco está tan mal. A día de hoy, obviamente el coste de vida, el nivel de vida se ha elevado muchísimo aquí en España y se nota incluso en la clase media, os lo puedo decir, que la clase media ya prácticamente va a dejar de existir, pronto será la clase baja y la clase alta, los que se preocupan por el dinero y los que no miran ni la cuenta, pagan las cosas tranquilamente y se acabó, lo que es muy, muy triste. Pero si no hay otra cosa, 6 horas aún así os van a traer los ingresos algo más superiores o iguales al salario mínimo interprofesional. Por lo que dentro de lo malo no es lo peor, desde luego. Lo peor sería quedarse sin trabajo. Y sigue habiendo empresas que están ofreciendo contratos temporales a principio, no contratos fijos discontinuos. Es comprensible los primeros 3 meses o lo que se pueda legalmente,
¿Por qué se hace? Porque obviamente hacer un contrato fijo para una persona que no conocéis, que no sabéis cómo trabaja, si os va a fallar, si va a ponerse enferma aposta y va a escaquearse cada vez que haya que ir, en el peor de los casos, ¿vale? La empresa no conoce a la persona que va a contratar. Por lo tanto, cogen esta opción de hacer al menos un tiempo el contrato temporal para ver el desempeño, para ver si realmente esta persona sirve y si se integra dentro de la empresa. Y si todo está bien, entonces ya se hace un contrato fijo o un contrato fijo discontinuo. Porque una vez que se hace un contrato fijo, ya sea discontinuo o normal, a un trabajador, es muy difícil y costoso despedir a esa persona. Por lo tanto, las empresas se lo tienen a tomar con más calma y estudiarlo muy bien antes de tomar esta decisión. Lo que una vez más es más que comprensible. La última noticia que os quería compartir es sobre las subidas del salario mínimo interprofesional que ya están haciendo eco en las pequeñas y medianas empresas. De hecho, os voy a decir más, las pequeñas y medianas empresas es el motor de nuestro país, no enormes empresas, no gigantes, que son pocos comparando con los que hay, el 99%, ¿vale? 99%, casi la totalidad de las empresas en España son pequeñas y medianas empresas. Solo el 1% de ellas son gigantes como Inditex, como Mercadona, como pues, otros tantos, ¿no? Aquí en nuestro país. Y para pequeñas y medianas empresas, en la subida de salario mínimo interprofesional ya disparó un 21%, una quinta parte, del coste laboral que supone, de los gastos laborales que supone para las empresas. Y obviamente cada vez hay más costes, cada vez hay más gastos, la inflación también está ahí, hay aumento de precios de consumo, aumento de precios de producción para aquellos que producen algún tipo de producto, servicio o lo que sea. Y ahora esta subida, pues obviamente todo esto estrecha muchísimo, baja, digamos, muchísimo los márgenes de rentabilidad de la empresa, lo que significa que los gastos y los ingresos cada vez más se igualan y las empresas, algunas, por eso cierran, por eso se declaran en quiebra, porque pierden esta rentabilidad. Y si un negocio no es rentable, ¿para qué lo vas a mantener abierto, cierto? Y de ahí también que yo puedo entender dos partes, ¿vale? De eso es que es tan complicado. La parte de los empresarios puede decir, de acuerdo, pues yo tengo más gastos y no es rentable, yo voy a cerrar, yo no puedo asumir ese tipo de gasto. Y por parte de trabajadores, pues entiendo por qué los empresarios están en contra, ¿no? Un poco. Y por parte de los trabajadores también lo entiendo porque dicen, es que todo está subiendo, necesito tener acorde al nivel de vida el salario, porque si no pierdo la posibilidad de comprar, pierdo la posibilidad, digamos, no tengo tanta opción ya, no puedo comprar la comida, no puedo pagar las facturas. Claro, todo sube, necesito un sueldo acorde con eso. Y en cierto modo tienen razón. Pero es que los empresarios también la tienen. Entonces, de ahí es que es tan complicado. La economía en general es como una red gigante, ¿vale? En cuanto tiréis, es como algo hecho con ganchillo, ¿vale? Porque son nuditos, son conexiones y una vez que tiras de un lado, todo lo demás se desajusta. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. De ahí que supuestamente tenemos políticos y expertos en economía en el gobierno que no hacen más que empeorar las cosas cuando deberían hacerlo todo lo contrario. Pero de ahí es que hace falta especialistas para saber de qué hilo tirar o varios, digamos, simultáneamente para ajustarlo a tan como debe de ser la cosa. Y hasta el día de hoy esto no ha sido el caso, solamente se ajusta una cosa que desajusta todas las demás. Y siempre está pasando igual. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, algunos tal vez no, pero es que esta es la situación real que estamos teniendo. Si quitas de un lado, lo das al otro, este lado es perjudicado. Y si lo haces al revés, el otro quedará perjudicado. Siempre quedará alguien perjudicado, al no ser que se hagan las cosas bien. Y ahora mismo no se están haciendo. Y también he de decir que por eso temen la reducción de la jornada laboral. Sabéis que a día de hoy la jornada laboral en España es de 40 horas semanales. Es la jornada máxima permitida.
y todo lo demás pues se consideran horas extra que el empresario, el trabajador debe de estar de acuerdo, ¿vale? Si no, no se puede hacer. Y el contrato debe permitir horas extra. Por lo contrario, el Ministerio de Trabajo lo que está proponiendo y lo que ya quiere hacer es 37,5 horas, ¿vale? Reducir 2 horas y media la jornada laboral completa aquí en España. ¿Qué es lo que va a pasar? Si esto se reduce, todas aquellas personas que obviamente el salario no puede bajar, ¿vale? Los empresarios no pueden modificar el salario, aunque trabajen menos horas porque sigue siendo jornada completa oficialmente. Para todos aquellos que no estaban a jornada completa, que estaban a tiempo parcial, como muchos de los contratos nuevos que estamos viendo, su sueldo sí que va a cambiar porque la relación entre las horas que hacen ellos y las horas máximas es, digamos, menor diferencia ya. Es como si se trabajaran más horas, ¿no? Casi la jornada completa. Por lo tanto, su sueldo incrementará. Y habrá empresas, hay muchísimos sectores en España que no pueden permitirse cerrar durante estas horas, que necesitarán cubrir estas horas con otro trabajador. O pagar horas extra a los que ya tiene, que no querrán hacerlo, así que necesitarán contratar a alguien más. Cuanto más grande es la empresa, más trabajadores necesitarán contratar para cubrir a los demás, que no van a estar esas horas. ¿Qué pasa con esto? Pasa que obviamente los gastos de la empresa aumentan y ya se ha calculado que para pequeñas y medianas empresas el gasto costará unos 1.000 euros por año, pero por cada trabajador. Así que que van a hacer, pequeñas sobre todo empresas que van a hacer. Las empresas en general, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas son los más perjudicados. A la hora de impuestos pagamos muchos más impuestos que hace varias décadas. No digo que el país está mal porque obviamente vivimos aquí, me encanta vivir aquí y mi familia es de aquí y mi marido nació aquí, pero lo que digo es que no todo está tan bien, podría mejorar. En España, por cierto, en general hay una caída general de productividad, ¿vale? Productividad, eso se refiere a que es un volumen de ventas, se calcula así, ¿vale? Volumen de ventas por cada empleado. Si esta cantidad baja, significa que hay una bajada de reducción de productividad y es lo que está pasando. De hecho, ya son 5 trimestres, que son 15 meses, ¿no? 5 por 3, trimestres. Sí, 5 trimestres, ¿no? Son 15 meses. Entonces, en esos 15 meses la gente compra menos cada vez, más y más, y menos productividad. ¿Por qué? Porque no se lo pueden permitir. Es obvio, el volumen de la posibilidad de gasto no es como era en los años 70, 80, incluso 90 aquí. No es lo mismo, la gente salía de vacaciones, la gente gastaba, tenían sus casas pagadas, tenían sus coches pagados, tenían todo pagado en la proporción, digamos, al coste de vida con los sueldos. El sueldo era así, el coste de vida era así. Tenían dinero para gastar, para ahorrar. ¿Por qué os creéis que los abuelos, los padres, incluso de muchos, los bisabuelos han ahorrado tanta cantidad de dinero y hay tantas herencias, hay tantas casas y tanto todo? Ahora mismo nosotros no podremos dejar seguramente nada a nuestros nietos, hipotecas, en el mejor de los casos. Es que no se puede, las generaciones pronto vivirán juntos en la misma casa porque no se puede hacerlo de otra manera, tristemente, y obviamente la productividad, los negocios también sufren porque cuanto más alto es el nivel de vida, el coste de vida, los sueldos no dan a más. El sueldo a día de hoy de una persona que gasta, digamos, 50% en el alquiler, debería ser 3 veces de lo que es ahora, para asemejarlo a cómo era el nivel, el coste de vida en aquellos tiempos. Debería aumentar varias veces para poder asemejarlo a lo que era ahí. Y obviamente no lo va a hacer, porque ¿de dónde sacas tanto dinero? Los empresarios, ¿de dónde sacan tanto dinero para pagar? De ningún lado. Entonces, así es como está la situación. Es bastante complicada. Ojalá las cosas cambien. Obviamente no es lo peor tampoco, pero sí las cosas se están complicando un poquito, sobre todo el tema de alquiler, la compra de comida, que antes llenabas un carro con 50 euros, ahora ni con 100 lo puedes llenar. Las facturas de luz, agua, gas, transporte público sí que tiene descuentos en algunos casos, en algunos lugares, lo que es bueno, pero las empresas sufren. Si las empresas no pueden pagar a sus trabajadores y van a despedir o van a cerrar, la gente se quedará sin trabajo, tendrán todavía menos dinero que gastar y la situación seguirá empeorando. Por eso os he dicho que es como una red de tejer con hilos
que si estiras de un lado, todo lo demás se desajusta tristemente. Así que ojalá venga alguien a la política, venga alguien al mando que realmente decida mejorar las cosas y no empeorarlas como están haciendo a día de hoy. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy, las últimas noticias desde España. Os deseamos un estupendo día y nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal este próximo domingo. Y no os olvidéis que tenemos nuestro canal de vlogs, es el mismo, Emigrar con Ana Vlogs, donde tenéis vídeos sobre la vida real aquí en España. Cada martes, jueves y sábado los vamos a volver a tener ya. Y muchos nos habéis pedido en aquel canal y en este creo que también, si no me equivoco, para decir cuánto gasta una familia en 2024 para el alquiler, para la comida, para luz, agua, electricidad, etc. Y es lo que vamos a hacer. Nuestros gastos mensuales de una familia de 4 los veréis allí en el canal. Así que suscribiros si todavía no lo estáis para no perderos este vídeo y muchos otros que se avecinan sobre la vida normal aquí en España. Adiós.